Informated. ¿Cómo están? Bienvenidos, soy la licenciada Claudia Flores de Trámites Express DOT y hoy les traemos información muy importante, actualizada y que va de acuerdo a lo que va entrando en vigor. Entre ellas lo que es el cabotaje, las regulaciones del TMEC, el permiso I-94 y las normas sobre el uso del celular al momento de cruzar lo que es la aduana. Saludo a todos, aquí se siguen conectando nuestros amigos de Facebook y de Instagram. Y entonces ahora sí, vamos a continuar y vámonos con el tema al 100%. Bueno, todos estos temas afectan principalmente nuestras operaciones en Estados Unidos y quiero yo asegurarme que ustedes estén 100% preparados y listos para cuando este tipo de regulación ya entren completamente en operatividad. Ustedes ya tengan la información a la mano y sobre todo seguir. Recuerden que es bien importante y se los he mencionado no solamente esta vez, sino en muchos videos anteriores, cumplan con las regulaciones. Si ustedes cumplen con las regulaciones, van a garantizar no solo el éxito de su futuro, sino el éxito de su negocio. Es por eso que estamos aquí conectados esta tarde. Y además vamos a tener una sorpresa, como ya es muy acostumbrado en estos live. El día de hoy les vamos a estar regalando lo que es un manual esencial para el transportista. Todo lo que vamos a ver aquí lo vamos a tener en un manual esencial que les va a permitir cumplir con sus operaciones, portarlo ahí impreso, tenerlo en su celular y ustedes cada que tengan una duda puedan entrar directamente a ese manual esencial y puedan entonces verificar esta información que vamos a estar aquí proporcionando. Al final del live vamos a decir la dinámica, cómo vamos a poder obtener ese manual. Esperen aquí, vamos a continuar con los temas y al final les compartiremos esta dinámica. Saludo a Ricardo Rea, Enrique Martínez, Stephanie Treviño y a todos los que se estén conectando, bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema principal de nuestro live, el cabotaje. Sabemos que ese tema ya es un concepto que se ha escuchado miles de veces, todos conocen qué es el cabotaje, algunos otros sí conocen, no conocen, pero a algunos otros les crea mucha confusión. Entonces vamos a ir aclarando primero este tema para entrar directamente y de lleno a las nuevas disposiciones que se vienen. Básicamente el cabotaje se refiere a aquel transporte de mercancías dentro de un país por una empresa extranjera. Es decir, si tú como transportista mexicano ingresas a los Estados Unidos y haces entrega dentro de este país o punto a punto dentro de lo que es territorio estadounidense, estás cometiendo lo que es cabotaje. Prácticamente esto ya se ve previsto en las regulaciones del TMEC. Recuerden que la apertura de las fronteras se da cuando se firma lo que es el Tratado de Libre Comercio en el 94 y en donde se permite ese tipo de intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En el 2020 se hace una revisión de toda esta ley y se vuelven a someter ciertas informaciones que no habían quedado claras en aquel entonces. Entonces ahorita ya el TMEC, que es lo que era antes el Tratado de Libre Comercio, es muy puntual respecto a este tipo de operaciones. Y aquí vamos a estar estudiando esto para que ustedes también tengan conocimiento de qué base legal es la que nos indica este tipo de cambios que se están suscitando y de dónde viene o cuál es la raíz de esta situación. Primero tenemos que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, actualmente TMEC, regula muy claramente qué podemos y qué no podemos hacer cuando cruzamos nuestras mercancías. El cabotaje va a estar estrictamente regulado y las empresas mexicanas que operen en Estados Unidos no pueden hacer entregas o recolectar mercancías que no crucen la frontera, lo que hablábamos anticipadamente. Si mueves una mercancía, por ejemplo, de San Antonio, Texas, a Laredo, Texas, automáticamente no cruzaste la frontera y quiere decir que estás cayendo en cabotaje. Más sin embargo, si tu carga sale de aquí de Nuevo Laredo o de cualquier parte del interior de la República, cruzas la frontera y ya sea que entregues en la zona comercial o en cualquier parte de Estados Unidos según tus permisos los permitan, va ahí ya a entrar una regulación vigente y no tienes por qué tener ningún problema ni con tus permisos, ni con tu visa, ni con nada, ninguna cuestión de operatividad. ¿Cuál es la importancia de este cumplimiento?
Es vital que entendamos que incumplir con estas regulaciones no solo nos van a traer unas sanciones económicas, sino que puede afectar seriamente nuestra capacidad para poder operar en Estados Unidos. Anteriormente se veía muy convenientemente para la parte americana que solamente se castigaba al chofer. Esto propiamente con cuestiones migratorias o legales, pero prácticamente las empresas no se veían mucho involucradas. Las nuevas disposiciones que actualmente vienen ya involucran a los dos. Se puede llegar a castigar o a sancionar tanto al operador como a la empresa que lo esté permitiendo. Tal vez sepamos que hay empresas que a lo mejor no se estaban por enteradas, pues vamos a tener que implementar esos controles que nos permitan que este tipo de situaciones no sucedan. Va a ser un acuerdo mutuo entre la empresa y el operador para cuidarse mutuamente y que este tipo de sanciones no se lleguen a dar. Ahora vamos a estudiar más a fondo lo que es el TMEC, dónde pueden encontrar esto. Si ustedes tienen ahí a la mano Google o pueden ustedes entrar y acceder a revisar este tipo de normatividades para que ustedes tengan a ciencia cierta qué es la información que nos ampara, que nos permite, que no nos permite. Como hemos dicho, el TMEC actualmente ya está muy puntual en esa cuestión del cabotaje. Entonces, en el capítulo 12 del TMEC es la entrada temporal de personas de negocios. Entrada temporal también para los transportistas. Los choferes pueden entrar temporalmente a México, a Estados Unidos o a Canadá para realizar entregas o recoger bienes en relación con el comercio internacional. No se requiere una visa de trabajo. Ustedes como B1 ya lo saben actualmente, o los que están en proceso de iniciar su expansión hacia mover más allá de lo que es la franja comercial. El chofer no va a requerir más que su visa B1 o B2, que es la normal de turista, o lo que aquí en frontera tenemos la Border Crossing Card. No requiere más allá tramitar otra visa de trabajo, ni mucho menos, sino que eso está también regulado por parte del TMEC, que dentro de esa misma operatividad de la visa, ustedes pueden seguir manteniendo ese tipo de operaciones. ¿Qué movimientos son los permitidos? Y nos comenta aquí lo del TMEC. Los conductores pueden transportar bienes desde México o Canadá hacia cualquier parte de Estados Unidos o viceversa. Este permiso les va a permitir que los bienes de Estados Unidos o Canadá puedan llevarlos de vuelta también a México o a Canadá, según desde donde hayan estado viniendo. ¿Qué movimientos están prohibidos? Y es aquí donde les indico que la regulación es muy clara. No se permite a los transportistas mexicanos o canadienses realizar cabotaje dentro de Estados Unidos, es decir, transportar mercancías entre dos puntos dentro de Estados Unidos sin que el origen o el destino sea México o Canadá. Esta parte también es muy importante para ustedes porque este cabotaje pues ya va a estar muy regulado, ya va a haber ciertos medios en donde la autoridad se puede enterar que puede estar llegando a suceder estas situaciones y no hay nada que se ampare porque al final de cuentas esto ya viene bajo una legislación en donde claramente indica que este tipo de operaciones no son válidas. En el capítulo 14 del TMEC, en donde nos habla del comercio transfronterizo de servicios, nos habla del acceso al mercado. Los transportistas, o en este caso también los conductores, tienen garantizado el acceso al mercado para prestar sus servicios de transporte transfronterizo de mercancías sin necesidad de establecer una empresa en el país destino. Es decir, si tú ya tienes una empresa mexicana, tú tramitas tus propios permisos que requieres para que la autoridad te permita cruzar y vas a poder llegar hacia ciertos destinos hasta donde tus permisos te permiten, mas no te obliga tampoco a tener una presencia en Estados Unidos. Tenemos el anexo 2 del TMEC, las reservas y las excepciones. México y Canadá permiten a los transportistas de carga de los otros países, parte del TMEC, realizar transporte transfronterizo, pero cada país reserva el derecho de prohibir el cabotaje. Por ejemplo, Estados Unidos prohíbe que los transportistas mexicanos o canadienses realicen transporte doméstico o lo que es llamado mover dentro de Estados Unidos. ¿Por qué se da esta regulación? Los países buscan que prácticamente al ingresar un extranjero al país no quiten el trabajo a otras entidades ya establecidas o a otros transportistas americanos que ya se encuentran cumpliendo esa parte de la labor. Pero también
México tiene sus consideraciones. Al igual que Estados Unidos les prohíbe a los transportistas mexicanos o canadienses realizar ese transporte de punto a punto dentro de este país, México tiene la misma regulación. Cuando el transportista americano saca sus placas transfronterizas y quiere venir a hacer operaciones a México, obligatoriamente tiene que cumplir la misma regulación, pero a la inversa. El transportista americano con su chofer americano puede ingresar a territorio nacional desde Estados Unidos, siempre y cuando también realice ese cruce fronterizo. Si él mueve un punto, por ejemplo, de México DF a Guadalajara, automáticamente su chofer americano también puede ser castigado porque está también incumpliendo las reglas del TEMEC. Saludo aquí un poquito a los que se están conectando. Arturo Reina, Armando Morales, Francisco de León, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muy bien, tenemos ahora las entregas desde Canadá o México a múltiples destinos en Estados Unidos. Los conductores pueden entregar mercancías que provienen de Canadá o de México en uno o más lugares dentro de Estados Unidos, lo cual es parte de su operación internacional. Es decir, puedes traer un transporte consolidado que viene desde México, tu destino es entregar en varias partes de Estados Unidos, lo puedes hacer siempre y cuando esa carga salió directamente desde México y hayas hecho todas las entregas con la misma carga, con la misma caja. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, que llegues a un punto en Estados Unidos, te carguen ahí directamente y tú entregues en otro punto dentro de Estados Unidos. Eso es lo prohibido. Recogida, envío de retorno en Estados Unidos. Una vez que completes la entrega, los conductores puedes recoger un envío de retorno en uno o más lugares de Estados Unidos para llevarlo de vuelta a México. Este retorno tiene que estar ya prearreglado por tu empresa en México. Es decir, si tu empresa en México ya tiene cómo amparar que ese retorno ya lo tenía previamente pagado, facturado o arreglado con el cliente, tú no debes de tener ningún problema tampoco por tomar ese embarque, siempre y cuando ese embarque venga con destino directo a México. No puedes entregar punto a punto dentro de Estados Unidos. Regreso al mismo remolque con carga en vivo. Los conductores que entregan un envío pueden regresar con el mismo remolque a otro punto en Estados Unidos para realizar una carga en vivo y luego llevar esa carga de regreso a México o a Canadá según sea el caso. Ahora tenemos también esta información muy importante, el movimiento de los tractores vacíos. Es muchas veces también uno de los puntos en donde también hay ciertas dudas en si aplica o no aplica el cabotaje. Bueno, aquí el TEMEC nos tiene bien clara esta regulación, en donde nos dice que un conductor también puede dejar un remolque cargado en un lugar de Estados Unidos, conducir su tractor vacío a otro lugar de Estados Unidos y ahí recoge un remolque cargado que viene con destino directo a México. Este movimiento sigue dentro de las reglas y ahí no se considera que sea cabotaje. Otra de las preguntas también que hemos tenido mucho es cómo manejan la cuestión del team. Cuando tú vas con un team, quiere decir que va un equipo de 2 choferes directamente para poder entregar una carga en cualquier parte de Estados Unidos, y esta parte pues se regula también. La duda era si mi team toma mi carga directamente en algún punto, por ejemplo en Houston, Texas, y la va a mover hacia otro punto de Estados Unidos, lógicamente parecería que está incumpliendo la regla y que ahí sí está cometiendo cabotaje, pero no, también nos habla el TEMEC de esa excepción. ¿Qué quiere decir aquí? Nos indica lo siguiente: los conductores de relevo pueden hacerse cargo de segmentos domésticos de un viaje internacional, siempre y cuando vayan a cumplir con 2 condiciones. La primera es que esté empleado por la misma empresa, o sea, no puedes ir con un team que tienen diferentes razones sociales y que a lo mejor el team se subió en alguna parte de Estados Unidos, no, o sea, los 2 tienen que salir desde México, entran a Estados Unidos, los 2 pertenecientes a la misma razón social, con los permisos que están amparando ahí directamente lo que es su embarque. Y lo otro nos indica que es cuando sea como por un incidente necesario. Incidente se refiere más que nada a que el uso del team vaya a ser porque se le acabaron las horas de servicio a la primera persona que venía conduciendo
y ahí tiene que entrar el segundo relevo para que puedan entregar la carga en el tiempo que estimaron con el cliente. Entonces, si es de esa manera, tienes permitido trabajarlo así, no hay ningún inconveniente siempre y cuando demuestres estos supuestos para que no tengas una situación. Ahora sí, dice, sigo saludando aquí a nuestros amigos que se conectan. Olga Peña, y si tienen alguna duda, con gusto comenten y ahorita al final veremos ahí cualquier duda que les quede o hablar de cualquier tipo de situación. Si tienen ejemplos, también compártanlos. Y ahora sí me voy a las consecuencias de no cumplir. Esta es la parte más importante de esta regulación del cabotaje. Como se los dije al inicio, vienen ciertas nuevas regulaciones que van a llegar a afectar al comercio internacional. ¿Por qué? Durante la pandemia se dio mucha libertad a lo que fue el transporte, precisamente por esa situación, porque se consideraban una actividad esencial para poder suministrar cualquier tipo de producto en Estados Unidos, y se dio prácticamente puerta abierta y carta abierta para que se manejara tal cual el transporte sin ninguna regla. Ahorita que ya pasó la pandemia, que ya todo tiene que entrar a su cauce, que prácticamente todo tiene que ser ya controlado y ordenado, empiezan a pasar este tipo de situaciones en donde ahora sí empiezan más las revisiones, empiezan más las cuestiones que pueden llegar a afectar tanto a los choferes como a la empresa, y es por eso que nosotros no queremos que esta situación les pase. Es por eso este live. La cuestión es siempre prevé, verifica cómo está el medio, cómo están sucediendo este tipo de situaciones. Ahora, si ya hay una ley que lo manda, quiere decir que hay un ordenamiento legal para que esto suceda. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que aprendan el día de hoy para que eviten tener cualquier inconveniente. Entonces, ahora sí, las consecuencias por infringir las reglas del cabotaje ya no solamente aplican a los choferes, van a aplicar a las empresas. Pero ¿qué les puede aplicar? A los choferes, pues viene siendo lo que es la revocación de su visa B1. Las autoridades migratorias pueden tomar la decisión de revocar tu visa de inmediato, y eso va a impedir que puedas ingresar hacia Estados Unidos por un tiempo indeterminado. Viene también lo que es la prohibición de entrada futura a Estados Unidos. Puede llegar, recuerden que muchas de las cosas del transporte es a criterio del oficial que te está atendiendo, a cuestión de lo que él crea, a la cuestión de lo que él haya visto o haya percibido, y eso es perfectamente legal en Estados Unidos. Hay esa libertad para que los oficiales juzguen o determinen alguna sanción de acuerdo a lo que ellos perciben. Entonces, esta parte es muy importante porque puede llegar a suceder también que te prohíban por unos años la entrada hacia Estados Unidos. ¿Cómo es esto? Pues pueden castigarte, cancelarte tu visa, y que tú más adelante, pasados los años que tú quieras volver a tramitar tu visa, pues tengas que tramitar un perdón o hacer un proceso que te va a impedir prácticamente empezar a cruzar prontamente hacia Estados Unidos. Entonces, aquí los choferes, nuestra recomendación súper especial es: cuiden su visa, cuiden su documento migratorio que les permite ese acceso hacia los Estados Unidos. Y también se habla actualmente de que en algunos casos va a poder llegar a haber multas, altas multas para los choferes, e incluso se llega a saber que pueden llegar a ser detenidos. El año pasado, en uno de nuestros live, hablamos de lo que fue la enmienda HB. Recuerdan, aproximadamente por noviembre del año pasado, en donde se había hecho una enmienda a esta ley, y en donde también la cuestión de este cabotaje iba a estar muy regulado para la consideración de los choferes. Entonces, no solamente tenemos ya lo que nos dice el TEMEC, tenemos esa enmienda en donde prácticamente existe toda la libertad para que los castigos, las sanciones, las multas, revocaciones de sus visas se puedan estar dando. Entonces, prevengan, tomen mucho cuidado con esto, y sobre todo busquen estar cumpliendo con la regulación vigente para tener todos sus permisos al día y que no haya ningún inconveniente. Ahora, ¿qué va a pasar con las empresas? Como les comento, anteriormente no eran castigadas, las empresas prácticamente pasaban de largo, se sabía mucho que si se llegaba a detectar algún operador, el operador pues era castigado, como les comento, tienen cancelación de visa, algún perdón, etcétera, y prácticamente la empresa no tenía ninguna consecuencia.
Actualmente se dice que ya va a empezar a haber esas consideraciones también para la empresa, o sea, ya ahora no el involucrado es solo el chofer, tiene una corresponsabilidad la empresa para la cual está trabajando, entonces por eso hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con esto. Las sanciones no se van a detener ahí, las empresas también van a enfrentar unas multas gravemente altas y también pueden llegar a perder lo que es sus autoridades para operar en Estados Unidos. Además de que también ustedes cuiden mucho que el que les paga sea el empleador mexicano. Hay mucha duda ahí, como les comento, muchas veces somos empleados por la empresa mexicana tal vez, pero tal vez la americana porque doy servicios de B1 es la que me paga. Mucho cuidado ahí, tanto para la empresa como para el operador. Tu operador tienes que garantizar que estás trabajando y que tu base legal de trabajo es en México. Si tú recibes un cheque de la empresa americana, así sea la contraparte o la empresa hermana que está trabajando con tu parte mexicana, vas a tener problemas porque ante la autoridad ellos pueden pensar que tú directamente estás trabajando para la empresa americana y por lo cual pues puedas tener ciertas consideraciones porque estás violando los términos de tu visa. En el caso de las empresas americanas, también mucho ojo en esta parte, ya van a poder ser sancionadas por parte del IRS. Sabemos que el IRS es como la autoridad del SAT aquí en México y prácticamente si ellos llegan a detectar que se está pagando a algún operador mexicano que no cuenta con su seguro social o que legalmente no está apto para trabajar para la empresa americana, la empresa americana va a tener altas multas por parte del IRS. Les cuento un ejemplo reciente, una empresa de transporte fue multada con $25,000 porque el IRS les llegó a detectar esa multa. Además de que obviamente esas empresas quedan como fichadas ante el Departamento de Transporte y están siendo monitoreadas para que en cualquier situación que llegan a irrumpir o violar de nueva cuenta estas leyes, pues van a ser retiradas de lo que son sus autoridades para poder mover carga en Estados Unidos. Entonces, mucho ojo, tengan mucho cuidado y tomen muy en cuenta toda esta información que viene ya próximamente, ya no falta mucho. De hecho, yo creo que ha de haber muchos operadores que ya les ha de haber tocado este tipo de situaciones, entonces prevengan por esa situación, por favor. Voy a saludar a Juan Guzmán, a Manuel del Campo, a Luis González, a Carlos Flores y a todos aquellos que se van uniendo a nuestro live. Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa. Hasta aquí ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto comenten. Si tienen algún caso que les haya pasado, también es importante que lo compartan, porque pues al final todos somos colegas del mismo giro. Entonces todos nos importa saber qué situaciones están ocurriendo para que los demás prevengan y no pasen situaciones más allá. Si podemos llegar a prevenir, recuerden, la cultura de la prevención es muy importante y sobre todo cuidar nuestro patrimonio y nuestro éxito en un futuro que podamos tener con nuestras empresas o en nuestras labores diarias como operadores. Entonces les recuerdo también, antes de continuar con los temas de hoy, quiero recordarles lo que vimos en el live anterior. El live anterior discutimos todo lo que fue la transición del gafete ANAM. Recuerden, para los que no estuvieron muy presentes o que no pudieron observarlo a tiempo, el 29 de agosto se termina lo que es los trámites de gafete único y comienzan entonces los gafetes ANAM. Ya está la ley para poder realizar esa transición. Y ahora sí, el gafete único es válido solamente si tú tienes un gafete único actualmente vigente, lo vas a poder utilizar hasta que termine su vigencia. Pero se recomienda ya empezar a tramitar el gafete ANAM. Si no lo tienes, si tienes dudas, si has tenido ciertas cuestiones ahí con el portal y cualquier tipo de situaciones que te han impedido sacar tu gafete ANAM, contáctanos que nosotros vamos a poder ayudarte, asesorarte para que obtengas este poderoso e importante documento que ya prácticamente va a ser el que va a ser 100% considerado en la aduana. Entonces les recordábamos ese tema para que ustedes pudieran también tenerlo en cuenta. Es otra de las regulaciones bien importantes que acaba de entrar, entonces vienen muchos cambios. Este último trimestre nos sorprende con muchas situaciones que están pasando tanto para el transportista de cruce como para los transportistas en Estados Unidos, pero si tenemos la información a la mano y cumplimos cabalmente con todo esto,
no va a haber ningún problema porque ustedes van a tener un éxito garantizado, se los aseguro. Muy bien, vamos a continuar. Permítanme ver si alguien tiene alguna pregunta. De momento creo que nadie tiene preguntas. Entonces sigo saludando a los que se están uniendo. Un gusto saber de todos y que todos puedan aprovechar este live. Ahora sí, ¿qué disposiciones vienen actualmente para el permiso I-94? Primero vamos a hablar de lo que es el permiso I-94. Para todos aquellos que no estén muy familiarizados con el tema, el permiso I-94 es ese permiso que te permite salir de la zona comercial o del checkpoint de las ciudades fronterizas. Prácticamente con ese permiso tú garantizas que sin tener una visa de trabajo vas a poder llegar hacia cualquier parte de los Estados Unidos, siempre y cuando pues cumplas con las consideraciones anteriores que acabamos de ver y sobre todo que la empresa a la cual estás laborando pues tenga esa parte de permisos que permiten esa salida de la zona comercial. Entonces se habla actualmente que a partir de octubre se empiezan a tener ciertas restricciones en el permiso I-94. Si ustedes bien recordarán, el permiso I-94 anteriormente lo realizaban y generalmente era otorgado por 6 meses o incluso algunos tenían la suerte de obtenerlo por 1 año. Ya no va a llegar a pasar esta situación. Se comenta que a partir de este mes, este permiso ya solamente se va a expedir por 10 días. Todavía no hay una regulación 100% para esto, pero pues sabemos que cuando ya se habla en el medio es porque la situación ya empieza a trascender o efectivamente ya va a entrar en poco tiempo en vigor. Entonces prevénganse mucho. Nos dice también que en dado caso de que el estimado del viaje sea mayor a los 10 días, ustedes tienen que presentar ese amparo como las cartas de la sobredimensión de la carga, el bill of lading o lo que valide que ese viaje va a tardar más de 10 días para que la autoridad pueda expedirle este permiso I-94 por un mayor tiempo. ¿Qué pasa con los que ya actualmente tienen permiso? Supongamos que lo acabas de renovar en el mes pasado o hace poquitos meses lo renovaste y todavía tienes vigencia. Para ellos no hay ningún problema, no se preocupen, todavía van a ser válidos hasta la fecha de terminación del permiso. Pero pues se habla ya de que cuando vayan a renovar, pues estos permisos entran a partir ya de 10 días o también se estima que los van a estar otorgando cada mes. La intención es por parte de las autoridades verificar lo mismo que hablamos al inicio, que esas cargas que ustedes llevan hacia el interior de Estados Unidos, pues vengan previamente ya listas, que ustedes estén cruzando la frontera y que estén cumpliendo al 100% con todas esas regulaciones. ¿Qué llega a pasar si, por ejemplo, por algún motivo me llegué a demorar más de los 10 días? ¿Cómo amparo ante la autoridad? ¿Qué va a suceder con este tema? Porque también hay que estar muy preparados para las situaciones que están fuera de nuestro alcance y que sobre todo hay veces que fuera de nuestras manos no podemos ni siquiera poder ahí saber qué vamos a estar realizando. Entonces nos habla la autoridad también de que vamos a tener ciertas consideraciones ante ciertas situaciones que se consideren emergencias. Por ejemplo, emergencias válidas a presentar como demora van a ser emergencias por salud. Supongamos que alguno de los operadores se llegó a enfermar, estaba dentro de Estados Unidos y tuvo que requerir alguna hospitalización o alguna situación de emergencia. Con su documento amparando que por esa razón pues no pudo salir de los Estados Unidos, eso también le permite que pueda seguir gozando de los beneficios y que cuando quiera sacar otro permiso I-94 no tenga ningún inconveniente. Lo otro es las emergencias mecánicas. Ustedes como operadores diariamente llegan a vivir este tipo de situaciones en donde a veces aunque el camión lleve la mayor, sea de un buen año, tenga todo el mantenimiento preventivo y correctivo posible, ese tipo de situaciones mecánicas llegan a pasar. Entonces, si ustedes están en trayecto y llegan a tener la expiración de su permiso I-94 en esos 10 días, pues ustedes asegúrense de pedirle a su empresa el comprobante de la reparación. Si algún mecánico fueron a llevar esa unidad allá dentro de Estados Unidos, que les dé algún comprobante, algún recibo, algo que demuestre que por esa razón ustedes no pudieron salir a tiempo del país de Estados Unidos. Y las emergencias por causas de fuerza mayor, fuerzas naturales.
Ahorita actualmente se está viviendo muchas cuestiones de inundaciones, en el pasado se han vivido cuestiones de incendios y pues como les digo, esas situaciones son situaciones que están fuera de la mano de todo y prácticamente ustedes no pueden prever si eso puede llegar a ocurrir cuando ustedes estaban en tránsito y su permiso I-94 llegó a expirar. Entonces también lo mismo, si ustedes tienen cómo comprobar que estaban directamente en la ciudad o cercanos a esa ciudad donde hubo algún desastre natural o alguna situación que impidió su regreso a México, guarden todas esas evidencias, fotos, demás, que les van a permitir a ustedes exactamente demostrar con la autoridad que ustedes no irrumpieron ningún término legal. ¿Qué se sabe también actualmente de lo que es la implicación de las nuevas revisiones? Pues se dice también que se van a empezar a aumentar las inspecciones, aunque el permiso de I-94 antes no se debía tramitar por carga, pues también los conductores pueden estar sujetos a inspecciones más frecuentes en la frontera. Estas inspecciones van a poder incluir lo que son las revisiones de contrato de transporte, la verificación que la operación no involucra cabotaje y la aprobación de que el conductor no ha excedido su estancia permitida por el I-94. ¿Qué documentos te recomiendo llevar? Si tú eres un transportista que actualmente manejan lo que es la carga B1 o tu operador B1, ya también tienes operando dentro de Estados Unidos y estas regulaciones sí te ponen un poquito intranquilo por la situación de los criterios de los oficiales, siempre ampárate y lleva todos tus documentos en regla. ¿Qué te voy a recomendar llevar? Pues principalmente todos los documentos de tu carga, donde efectivamente demuestres a dónde vas, cuándo vas a entregar, desde cuándo viene el embarque, etcétera, etcétera. Tu permiso I-94 vigente. Los contratos del transporte internacional, probablemente si ya tienen mucho tiempo trabajando con ese cliente, traten de otorgar alguna carta o algo que ampare al chofer de que propiamente él está realizando esos movimientos para una empresa establecida, que ya se precontrató ese servicio que venía desde México y que entraba hacia Estados Unidos. Su manifiesto de carga, ese es bien importante. Acuérdense que aquí directamente lo pueden obtener, entonces al momento de ustedes tenerlo, lo pueden portar tanto en su celular como físicamente. Traigan ahí una copia de su manifiesto. Ese les permite comprobar a las autoridades exactamente cuándo entraste, cuándo regresaste, cuándo hubo ese movimiento transfronterizo hacia el lado americano. Y también yo les voy a recomendar personalmente, y eso ha salvado a algunos de nuestros operadores de vivir situaciones de este tipo, es traigan con ustedes la aplicación de su banco en el teléfono. Por ejemplo, ya todos tenemos acceso a las apps, ahí que se vean los movimientos, que si por ejemplo veniste a México y compraste tu mandado, trata de pagarlo con la tarjeta. Cosas que te permitan amparar que tu legal estancia sigue siendo México, que tú realmente no estás con una presencia ilegal en Estados Unidos. Entonces, cuida mucho eso, trae tu app del banco, pídele a tu empresa que te dé una carta de trabajo para que tú también puedas amparar. Recuerda lo que te acabo de decir hace unos minutos, tienes que estar contratado para la empresa mexicana, no para la americana. Ya entre empresas hermanas ellos pueden hacer arreglos de cómo facturan, cómo pagan, etcétera, pero el operador mexicano le paga a la empresa mexicana y tiene que estar contratado por parte de la empresa mexicana. Y también te recomiendo que traigas siempre contigo, si no es en papel, en tu celular, un comprobante de tu domicilio en México. Todas esas pruebas te pueden salvar para que en una inspección o bajo un criterio de que algún oficial quiera indicarte que estás llevando alguna carga con cabotaje, tú puedas demostrar perfectamente que tienes todo al día, que vives en México, que tu presencia legal está en México y que no estás irrumpiendo lo que son los términos legales de tu visa. Entonces, ampárate, lleva estos documentos que te estamos comentando y lleva también estos otros documentos que yo te sugiero para que te puedas amparar ante una revisión. Entonces, hasta aquí sigo saludando a todos nuestros amigos que se siguen uniendo. Rodríguez Anaya, Luis Ruiz, Eva González, hola, hola, hola a todos. Muy bien, seguimos con nuestros temas. Prohibición del uso del celular en la aduana. Recuerden
que ahora está prohibido el uso del celular en la aduana. En todas las áreas de inspección de las aduanas actualmente ya no se puede cruzar con el celular directamente que lo estén utilizando. Si tú, por ejemplo, transportista en México que acabas de empezar a cruzar, no conocías estas nuevas disposiciones y demás, asegúrate que tu operador no utilice el celular en las zonas de inspección de la aduana. Esto va a llegar a tener complicaciones porque también no lo ampara lo que es el Código 49 de la Regulación Federal en su parte 392.82. Ahí está especificado que no se puede utilizar los móviles en lo que son ningún punto de inspección ni tampoco utilizarlos al momento en que van en carretera. Cuando van en carretera lo pueden utilizar siempre y cuando traigan adaptado lo que es el manos libres. Y esto, recuerden, la cultura de la prevención de Estados Unidos es para evitar ciertos incidentes, siniestros y accidentes que se pueden llegar a presentar dentro de la aduana. Por eso se prohíbe el uso de celular ya desde hace un par de semanas. Las multas del uso del celular se habla que van a llegar hasta $500, entonces avisa a tu empresa. Si tú eres un operador y tu empresa desconoce de estos temas, también avísale que puede llegar a suceder esta situación. Y mi recomendación es que antes de que llegues a la aduana te asegures de que toda tu documentación vaya en regla, que cualquier comunicación que tengas que hacer con tu empresa o con tu cliente la realices anticipado a entrar a la aduana. Si lo realizas ya dentro de la aduana, pues pueden venir esas multas o pueden llegar a venir sanciones o castigos o mayores revisiones por parte de los oficiales. La única excepción que se considera para el uso del celular por parte de nuestros operadores es que el oficial, estando en una revisión de tu carga, tenga cierta duda y él mismo frente a ti te pida que llames a tu encargado o que llames al de la empresa o a alguien que le pueda sacar de cierta duda. Si el oficial te lo pide, es legalmente válido. Si el oficial no lo llega a solicitar, está prohibidísimo que utilices el celular dentro de lo que es la aduana. Entonces también asegúrate de que esto sea cumplido. Avísale a tu empresa, que la empresa sepa por qué razón no puedes estarle contactando. Si la empresa te pide, por ejemplo, que estés avisando cada cierto tiempo cuando tú te estés reportando cómo va la carga y demás, avísales, trata de avisarles cuando ya vas a entrar al puente para que ahí sepan ellos que prácticamente ahí ya no vas a poder contestar, no pueden molestarte, tú vas a estar monitoreándolos conforme cómo va la carga, pero dentro de la aduana americana está prohibido. Muy bien, un saludo a todos, gracias a los que se están conectando y nos vamos a nuestro resumen final. Pues bueno, hoy vimos temas muy importantes, lo que es el cabotaje, las multas por no cumplir con estas regulaciones, como ya vimos, o sea, ya no solamente es para los choferes, las empresas también tienen que tener mucho cuidado con este tipo de situación. El permiso I-94 y la prohibición del uso del celular en la aduana. Todo esto es bien esencial para mantener nuestras operaciones seguras, nuestras operaciones legales, seguir teniendo nuestros permisos activos y también no olviden lo que les mencionamos, la transición del gafete único. Ya no hay gafetes únicos más que los que quedaron aprobados antes del 29 de agosto. Todo después del 29 de agosto, si no tienes una vigencia válida, tramita tu gafete ANAM porque prontamente va a entrar también ya lo que es una obligatoriedad de portar. Entonces, si tienes alguna duda, alguna pregunta, con gusto en Trámites Express estamos para apoyarte. Recuerda, tenemos 15 años de experiencia en este giro. Tramitamos todo lo que son permisos de cruce, permisos americanos, permisos para los 48 estados, lo que es también en las zonas que les compete las certificaciones CITIPAC y todas las regulaciones que se dan en transporte. Estamos aquí con nuestro equipo de expertos para ayudarte y para poder guiarte en tu proceso exitoso de tu crecimiento de tu empresa. Entonces también, ya por último, me despido y no sin antes que se me olvide. No olviden que habíamos comentado que al final del live les íbamos a indicar la dinámica para poder obtener ese manual esencial donde toda esta información que vimos aquí y un poco más, ciertos detalles que también te van a poder interesar, viene en ese manual esencial para la operatividad de las operaciones internacionales, como lo que es B1, cabotaje y todo lo que acabo de mencionar. ¿Cuál es la dinámica? Comenta en la parte de abajo la palabra manual
y ya nosotros te contactaremos para hacerte llegar ese manual y tú lo puedas traer en tu teléfono, lo puedas imprimir y cualquier situación vayas y consultes, porque es una información muy clara, muy básica, que te puede llegar a servir y a salvar de cualquier situación de estas nuevas regulaciones que se están presentando. Entonces, ya empezaron a comentar nuestros amigos, Yesenia, Paola, gracias, sigan comentando aquí en la parte de comentarios la palabra manual y vamos a estarlos contactando para hacérselos llegar. Entonces es un gusto para mí volver a transmitirles esa información. Espero que esta información sea de gran utilidad para sus choferes, para las empresas, para que puedan prever todas las consideraciones nuevas que se están viniendo y sobre todo para que pueda seguir operando con total tranquilidad. Yo soy Claudia Flores de Trámites Express y yo junto con el equipo de expertos que tenemos a cargo estamos para servirte. Llámanos cualquier situación que llegues a tener. Ya conoces nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y también contáctanos por WhatsApp. Te dejamos nuestra información aquí directamente en las redes sociales y cualquier duda estoy para servirte. Yo soy Claudia Flores y de nueva cuenta muy buena tarde y gracias por conectarte y nos vemos en la siguiente. Gracias.